Vamos a hacerlo. Y buenas tardes con todos. Queremos empezar en oración en este día para poner siempre las cosas, empezarlas por el principio y de ahí pues irla desarrollando eh, por esta reunión que tenemos, que es un tanto especial. Bueno, Padre, Padre, bendito seas, Padre Santo, Padre bueno, porque nos dejaste de tu Espíritu, Dios. Nos diste de tu espíritu para que tu Dabar, tu ley y la justicia, Señor, de construir, de edificar contigo, nos conceda estar en tu tiempo, Padre, estar en tus tiempos, conocer lo que tú haces, Señor, llevar el fruto y, y, y la justicia, Padre, que nos das de ser tus hijos, podernos sentar en tu mesa, Padre Santo, poder salir, poder entrar por donde tú nos has concebido y hacer de lo que tu espíritu, del fruto de tu espíritu, lo que tú haces en cada uno de nosotros, que sea un fruto de justicia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, que nos permitas siempre escuchar la voz, la, la de tu espíritu, que nos permita siempre poner el acuerdo de los cielos en nuestras vidas, que nos permita, Señor, caminar por tu reino y tu justicia, que nos permita llevar tu territorio santo, que nos permita hacer, Señor, esas flechas en medio de los tiempos, salidos de tu aljaba. Eso es gracia y misericordia tuya, porque en el nombre de Cristo Jesús, de lo que enemistados contigo, Señor, nos concediste el privilegio de darnos tu mano y levantarnos y nacer de nuevo, Padre de los cielos. Nos concediste el privilegio de tener un espíritu y ese espíritu, Dios, es el que nos fortalece, porque ese espíritu, Señor, es el que nos hace llevar una nueva Jerusalén, construir una nueva Jerusalén, y ese espíritu nos permite derramar lo que corresponde al espíritu, Padre, que sea siempre un testimonio de unidad y que esa unidad sea, Señor, por todo el poder de esa raíz que conducida por tus aguas, pues lo que trae, Señor, es renovación, restauración, y lo que trae es libertad. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, como casa de lavar, Señor, como con cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre, que día a día, Señor, a través de su trabajo, a través de su salida, pues llevamos una gloria día a día también, Señor, a través de los pesos, a través de las cargas, nos permite, Señor, mostrar la misericordia que tú en cambio nos das un yugo, que nos das una unidad y que nos da, Señor, la ligereza. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros somos los que quitamos esas cargas y esos pesos inútiles para que tu yugo sea fácil y tu carga sea ligera. Y qué mejor que ese yugo y esa carga, porque ahora lo que tenemos, Señor, no es una carga, sino tenemos esas alas, tenemos esa escritura, tenemos ese verdadero valor, tenemos ese verdadero oro, tenemos, Señor, los tesoros en gloria, que son cada uno de tus hijos, de tus hermanos, de tus hermanas, para juntos, Señor, aprender contigo a volar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Siempre es bueno empezar por el principio. Y hoy habíamos previsto el libro de Esther, capítulo 8 verso 9. Y mientras oraba, pues siempre la oración nos va guiando, ¿no? Y leamos el Esther 8, capítulo 8, verso 9. Dice, y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Sivan, el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Bueno,
Esta historia corresponde, como ustedes saben, a la historia de Esther, el libro de Esther, que es muy importante y corresponde a todo un proceso, ¿no? Que empieza siempre en el primer mes. Por esto, este tipo de libros son importantes porque son cíclicos y nos dan la pauta, nos dan una imagen de todo el proceso de Dios. Empieza, empieza en el primer mes y culmina en el 12º mes, en el mes de Adar. Pero este mes es importante y como usted ve, es tan importante que está escrita la fecha. Entonces nosotros vemos que a través de la escritura de las fechas en el libro de Dios, pues son encuentros, son moeds de Dios. Y como usted ve, aquí ve los protagonistas principales son Daniel, los protagonistas, perdón, Daniel, Mardoqueo, los protagonistas principales Mardoqueo, Esther, el rey, Amán y bueno, los participantes secundarios de esta historia. Ahora, el día de hoy, nosotros estamos en el día 22, casi 23, entonces, de este mes, de este mes de Sivan. Entonces, mientras leía, yo quería hacerlo el día 23, pero justamente como Dios siempre va llevando las cosas, ¿no? El día de hoy que me correspondía la lectura de la Biblia, pues quise un poquito ahondar o quise visualizar esta fecha. Y inmediatamente pues viene toda la connotación de lo que nosotros estamos haciendo y versus la connotación de lo que sucede, lo que está sucediendo en el libro de Esther. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros, pues, para nosotros es fácil eh, visualizar, ¿no? Para nosotros, como comentábamos, a través del derramamiento del Espíritu, a través del Espíritu de Dios, fácil. Pues para nosotros se nos viene a la mente mesa. Entonces, mesa. Mesa es un término sumamente fácil, pucha, pero cuando nosotros nos ponemos a ahondar nuestra vida y las cosas, no es tan fácil, pero nosotros estamos haciendo mesa. Entonces, eso lo podemos trasladar acá. ¿Qué más nosotros estamos haciendo? Si nosotros estamos haciendo mesa, nosotros estamos viendo también nuestros pies, nuestro caminar, estamos viendo nuestras raíces. Entonces, es fácil la mesa, es fácil entender las raíces, lo difícil es conectar las dos cosas. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas de los cielos, pues nosotros también vivimos ya el reino de Dios y su justicia. Así que la segunda cosa son las raíces. Y la tercera cosa que también hemos estado, y si se me escapa alguna, que usted también, para usted es importante, también pueda comentarnos. Y la última cosa o la tercera cosa es la parte de las águilas. Y las partes de las águilas también, pucha, usted se mete al internet y encuentra todas las águilas, pero recuerde que el águila no es un animal común y corriente, sino el águila no se lo estudia humanamente, no se lo estudia en el Google, no se lo estudia en la naturaleza, no. El águila, el águila se lo estudia o el águila se lo aprende a vivir a través del Espíritu de Dios. Entonces, ahí es cuando usted ve una gran diferencia entre un águila común y corriente y el Espíritu de Dios, pero ahí es donde usted ve grandes semejanzas entre el Espíritu de Dios y Dios. Así que, entonces, por eso, mire, por eso lo importante que nosotros podamos ver todas esas cosas a través de este día 23, el día 23. Entonces, si tiene alguna pregunta hasta aquí o tiene algún comentario de algo más que como casa estemos fortaleciendo, en buena hora. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, me hace nomás el comentario de levanta la mano. Entonces, el día 23 empieza el día de mañana, pero para que llegue el día 23, usted sabe, llegó el día 22. Entonces, el día 23, ¿qué es la característica? El día de 23 es la característica, hay un mensaje de por medio. Eso es lo que le está diciendo. Así que, y en medio de estas cosas, el mensaje
corresponde no solamente corresponde a lo que nosotros vemos en Esther, sino el mensaje corresponde a un mensaje más amplio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mensaje más amplio? El mensaje más amplio es el mensaje de la palabra, es el mensaje de los 40 días. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que Dios nos da la pauta. Entonces, aquí, mire, todos, todos los que nos podemos reunir, para nosotros nos damos cuenta que 40 días, es decir, los 40 días desde la Torá hablada hasta la Torá escrita en tablas y entregada a Moisés eh, y puesta en el corazón, entonces puesta de las dos maneras, puesta de la forma audible para después ponerle de la forma audible y escribible, audible y escrita, ¿ya? Entonces, esos 40 días son, como usted lo acaba de ver en sus vidas, son muy complicados. Hay una parte, la parte que usted se ha dado cuenta es la parte de la casa del lavar que nosotros estamos puntualizando. Existe un asunto de cansancio, un problema de cansancio, ¿ya? Entonces, 40 días, son 40 días, imagínense, 40 días para arrastrar o para liberarse de esas raíces. Entonces, si usted no logra librarse de esas raíces, resulta ser que por más que usted haga todas las cosas, no depende de usted las decisiones. Más fuertes que sus decisiones, más fuerte que sus impulsos, siempre van a ser sus raíces. Y por eso, obviamente, la raíz de Cristo, la raíz de Dios, siempre va a ser más fuerte. Entonces, la raíz de Dios siempre le va a llevar a donde tiene que ir. Pero para eso usted, ¿sí? Se da un montón de vueltas para llegar a donde Dios quiere. Y cuando se da un montón de vueltas, resulta ser que no es por la raíz de Dios, sino por las raíces que le llevan, ¿no? Que le arrastran pensamientos, pero sobre todas las cosas, le arrastran posiciones, le arrastran decisiones. Entonces, todo lo que usted ame, todo lo que usted quiera de Dios, simplemente el momento en donde se encuentra, el momento en donde está y en donde se encuentra, le va a decir justamente eso. Claro, yo sé que me amas, pero tus raíces te están haciendo dar vueltas innecesarias. Así que por eso necesitamos, esta palabra es de Dios, la palabra de Dios es en medio de estos 40 días, pero es después, miren. Entonces, lo que ha pasado, han pasado aproximadamente de 10 al 22, han pasado 12 días, vea, 12 días aproximadamente, 12 13 días, 12 días, porque ahora sí, es importante que usted vea el tiempo y la trayectoria. Han pasado 12 días, porque el día domingo serían 14 días, es decir, ni siquiera una semana, no ha podido usted, no ha podido aguantar ni siquiera 2 semanas. Y entonces ahí sí le digo, a ver, entonces qué chévere, ¿cómo está la mesa del Señor? ¿Cómo está su mesa? Entonces Dios entiende esta situación, ¿ya? ¿Cómo están sus alas de águila? Pucha, ¿cómo están las alas de águila? Tiene que pasar por 14 días, tiene que pasar por 2 semanas. Entonces, para llegar a 40 días, tiene que pasar por 2 semanas. Y las 2 semanas son las 2 semanas de Esther. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ahora sí, vamos a ver qué pasó con las 2 semanas de Esther y Mardoqueo. ¿Qué pasó? Aquí dice, fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Sivan, el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos. ¿De acuerdo? ¿Qué ordenó Mardoqueo? Espero que usted haya leído el versículo, y claro, usted sabe toda la historia, ¿ya? Pero espero que a través del versículo le haya interesado toda la historia. Entonces, ¿qué ordenó Mardoqueo? ¿Qué ordenó? No le pido que me diga la carta. ¿Qué ordenó? ¿Qué ordenamiento tenía en su mente? ¿Qué ordenó Mardoqueo? No. ¿Qué ordenó Mardoqueo?
¿Qué ordenó? Bueno, Una misma escritura puede ser. entonces, Mardoqueo ordenó una escritura. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario? Que anulara la maldad de Amán. Exacto. Entonces, mire, aquí vemos, hay una escritura. Hay una escritura. Y la escritura son dos escrituras. Una escritura para todos los demás y una escritura para y una escritura, eh, solamente hay dos escrituras. Eso es lo que le iba a decir. Entonces, el día de hoy, nosotros nos damos cuenta que hay dos escrituras. Entonces, ¿cuál es la una escritura? ¿Cuál es la una escritura? La primera escritura que establece Amán, la escritura, sí, sí, La de una y la de Dios otra. perfecto, exacto. Entonces, aquí podemos diferenciar, eso es lo que le digo. Aquí podemos diferenciar solamente dos escrituras. ¿Sí? Dos escrituras. Mire, la escritura, la escritura, a ver, ¿cómo le pongo? Leamos. La escritura, aquí están las dos escrituras. Dice, 127, mire, 127 provincias. A cada provincia conforme a su escritura. ¿Cuántas escrituras hay? No hay 127 escrituras, ¿ya? O, bueno, perdón que la diga así. Aquí en la Biblia dice, hay 127 escrituras, sí, ¿ya? Y si hay 127 escrituras, nos falta. Y a cada pueblo conforme a su lengua. Es decir, hay 127 escrituras y aparte de las escrituras, porque son provincias, resulta ser que hay más lenguas. ¿Le cachó? Entonces, si hay 120 escrituras, ¿cuántas lenguas hay? ¿Más o menos? O Más, igual. Hugo, más escrituras, más lenguas. perfecto. Erika, Mínimo las 127. perfecto. Perfecto. Entonces, ese es el problema, porque ya vemos aquí que hay 127 escrituras y 127 lenguas. Pero, mire, aquí hay la diferencia. Y a los judíos conforme a su escritura y conforme a su lengua. Es decir, ¿cuántas escrituras hay? Ahora vamos desde el lado del pueblo judío. El pueblo judío, o mejor dicho, el pueblo de Dios, así puedo. ¿Cuántas lenguas tiene? ¿Cuál es la lengua oficial del pueblo de Dios? ¿Cuál es la lengua oficial? Pues una sola, ¿no? El hebreo. Entonces sería más Eh, de eh, 120, 127 más una, 128. no, solamente hay dos. La escritura de Dios, la lengua de Dios y, y las otras. Ya, Exacto. ya, entendí Ahí, yo. ahí estamos claros. Ahora, entonces, mire, ahora, Mardoqueo, ¿qué tipo de escritura o qué tipo de lengua maneja? Veamos. ¿Cuánto de la lengua del Espíritu y cuánto de la lengua de Dios está en la escritura de Mardoqueo? ¿Cuánto de la escritura de Dios está? Usted sabe la escritura, ¿no es cierto? Mardoqueo también sabe la escritura. ¿Ya? ¿Cuánto? Usted puede ver. ¿Cuánto hay? ¿Cuántas lenguas hay en la escritura de Mardoqueo? Ahora, en la escritura, ahora, en la escritura de Mardoqueo, hay la escritura de Dios, existe la escritura de Dios, está la escritura de Dios.
Yo creería que sí está, pero está bien mezclada también. Claro, entonces, perfecto, Erika, perfecto. Eduardo, que si está la escritura de Dios, ¿ya? Dice, claro que está la escritura de Dios. ¿Por qué? Pero, ahora, entonces, vamos con la escritura. Ahora la lengua. ¿Está la lengua de Dios ahí? ¿Qué opina? Yo opino que no. Entonces, es muy difícil. ¿Y sabe por qué? Entonces, ahí sí tenemos que ver. ¿Por qué no está la escritura y por qué no está la lengua de Dios ahí? Entonces, si a mí me hablan, discúlpenme, si a mí me hablan en la escritura y si a mí me hablan con el espíritu, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Yo qué voy a esperar? ¿Qué voy a empatar? Que se unan las dos cosas, ¿ya? Pero resulta ser que eh, todo esto, ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿de dónde afecta todo esto? Digamos, las 127 escrituras, las 127 escrituras y el sinnúmero de lenguas, ¿qué es lo que provocaron? ¿Qué tipo de escritura provocaron? Provocan una escritura, ¿qué se puede decir? ¿Qué características tiene qué características tiene la escritura de todas estas cosas? ¿Qué características? Bueno, Una escritura confusa. una escritura confusa. Entonces, Una escritura maldita también. perdón, Una escritura maldita. ve, dos características, ¿ya? Y sobre todas las cosas, una escritura maldita. Y por eso yo quiero hacer un paréntesis, por eso, cada uno de nosotros, ahora nosotros veamos, ¿cómo podemos ver nuestra escritura? Fácil, a través, mire, Dios dice, mi carga es fácil y mi yugo ligero. O al revés, mi yugo es fácil y mi carga ligera, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? ¿Qué tal los yugos? ¿Cómo están sus yugos? No me conteste. ¿Cómo están sus cargas? No me conteste. Pregunta, ¿están fáciles o están difíciles? ¿Ya? Entonces, por eso, por eso es, eh, por esa situación, ahí nos damos cuenta, en los yugos y en las cargas, nos damos cuenta cómo están las lenguas y cómo está la escritura. Sí, entonces, mientras más lenguas haya, pregunta a todos, mientras más lenguas haya, ¿sí? Y mientras más carga haya, ¿qué tal el cansancio? O peor, ¿qué tal? ¿Qué tal los yugos? ¿De dónde vienen los yugos? ¿De dónde? Bueno, entonces, ¿a quién afecta? De la Eh, raíz vienen los yugos, Marquito. no, los yugos, claro, los yugos, claro, los yugos vienen de la raíz. ¿Y las cargas de dónde vienen? Muy interesante. Los yugos van muy relacionados con las cadenas y los yugos van muy relacionados con las raíces. ¿Y las cargas con qué está relacionado? ¿Con qué? ¿Con qué? A ver si usted se da cuenta. ¿Con qué están relacionadas las cargas? Con los Con la yugos, medida, ¿Perdón? con la medida. Perfecto. Entonces, entonces están relacionados. Entonces, ahora sí, ¿cuál es? Con los pies. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ahora, por eso ahora le pregunto, imagínese, su condición de águila, el águila. Ahora pregunta con el águila. El águila, imagínese un águila con pesos altos. ¿Qué pasaría a un águila? Entonces, Sería ave de rapiña, pues. eh, un águila que tiene un montón de peso, ¿sí?
ya no tiene ligereza. Entonces, si tiene un montón de peso, ¿cuál es el ave que tiene un montón de peso y que sabe volar? ¿Cuál es? Se llama Leviatán. ¿Ya? Entonces, por eso yo le pregunto, nosotros los hijos de Dios somos águilas, ¿no es cierto? Y nosotros los hijos de Dios, pucha, corremos. Entonces, pero imagínense, aquí vemos que aquí hay un montón de escrituras y un montón de lenguas. Entonces, por eso, para hacer eso, ¿qué necesitamos? ¿O qué sucede? Entonces, todo esto, mire, todo esto se transforma en un mensaje. Ahí es donde quiero llegar. Todo esto se transforma en un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Mardoqueo? O si quiere usted o quiere mejor, ¿cuál fue el mensaje del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? Que tenemos que escoger una sola No, lengua, un solo idioma. entonces, en la historia del libro de Esther, podemos ver dos cosas. El mensaje de Mardoqueo, ¿ya? Uno, el mensaje de Mardoqueo. Y otro puede ser el mensaje del Espíritu. Y otro puede ser el mensaje de Esther. Así que, ¿vamos con las mujeres o vamos con los hombres? ¿Cuál fue el mensaje de Mardoqueo? Antes de escribir el mensaje, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? Bueno, le pongo más fácil. El mensaje después de Mardoqueo, ¿fue un mensaje que empezó ahí o ya fue un mensaje que él vino trayendo? ¿Cuál fue el mensaje? O sea, ¿el mensaje de Dios o el mensaje de Mardoqueo? El mensaje, bueno, le voy a poner así, ¿no es cierto? El mensaje trae una escritura, ¿sí? La escritura trae unas lenguas y el mensaje, resulta ser que el mensaje llevan los mensajeros. Entonces, el mensaje para los mensajeros correctos, ¿cómo es? El mensaje es pesado, y el mensaje tiene yugos. El mensaje es ligero, exacto, el mensaje es ligero. Me gustó, Nata, el mensaje es ligero. Ahora, vamos con Mardoqueo. El mensaje de Mardoqueo es ligero, Ah, Sí, claro, es ligero. es No, pesado, es pesado. Entonces, explíqueme, por por eso, favor. ya le cachó. Entonces, el día de hoy, nosotros tenemos que anticiparnos, porque si su mensaje es pesado, ¿ya? ¿Qué va a pasar en el día 23? ¿Qué mensaje está prevaleciendo en usted? Si es que es pesado, hoy tenemos que anticiparnos para que debemos, dígalo Natalie, habla el micrófono, es que usted me ayuda. Hola Marquito, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, Exacto, debemos dejar el mensaje pesado y con todos esos yugos y cargas para tomar el ligero, justo hoy. perfecto. Entonces, Amén. entonces, ¿cómo hacemos? Escuche, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros no nos anticipamos al mensaje si no nos anticipamos al 23, ahora Dios se Es anticipó, decir, si no nos anticipamos al mensajero y al mensaje. por supuesto, y entonces, para anticiparnos al mensajero y al mensaje, ¿qué hizo Dios? ¿Ya ve? ¿Qué hizo Dios? ¿Me Les, puede repetir la pregunta? les, Es les que dio una escritura y un lenguaje, ¿correcto? ujú. eso es el derramamiento del Espíritu, eso es el derramamiento del Espíritu, anticiparse al mensaje, tomar el mensaje, llevar el mensaje y completar el mensaje. Por eso, quien se está anticipando a los 40 días y le está mostrando en 2 semanas qué está llevando. Entonces, pregunta,
¿Quién lleva el mensaje pesado? El ¿Quién que lleva el tiene la mensaje? otra lengua. Porque tiene muchas lenguas. Exacto, el que tiene muchas lenguas, que tiene muchas cargas, tiene muchas deudas. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo? Por favor, no suelte el mensaje. Por favor, dele sonido al mensaje. Por favor, échele abajo el mensaje de Mardoqueo. Por favor, mire cuál fue el mensaje que le di a Mardoqueo. ¿Cuál fue el mensaje que le dio a Mardoqueo? No, vamos con Escribe diferente. aquí Que está el tome mensaje. posición y tome la escritura correcta. Le voy a decir, a ver si le cacho. Bueno, ¿lo ponemos en oración o lo ponemos en perspectiva? Escoja. En perspectiva en la oración. En perspectiva. Yo también escojo ese, en perspectiva, para que su oración, ¿qué debe tener su oración? Hoy, ¿qué está recibiendo hoy? ¿Qué le está dando Dios hoy? Porque mañana no va a llegar al 23, no, tiene que llegar como Mardoqueo, porque ni siquiera Mardoqueo tenía que llegar como Mardoqueo. Ahora sí, deme la perspectiva Una suya. lengua diferente, Marquito. Nada, ¿Perdón? no es cuestión de lenguas, una lengua diferente. A ver, bueno, entonces usted tiene muchas lenguas. Ahora dígame su perspectiva. Dígame cómo está su mensaje. Dígame cuál es su carga. Dígame. ¿No? Bueno, vamos a seguir descubriendo, vamos a descubrirle a su Mardoqueo en usted. Amén. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Dios a Mardoqueo? ¿Cuál fue el mensaje de Dios a Mardoqueo? ¿Quiere ver? No, por favor, dígalo. Sí, Que no tenga muchas lenguas. Ya, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes de que dé el mensaje? ¿Qué mensaje recibió? Esther, capítulo 6, verso 11. ¿Quién quiere leerlo en voz alta? Y de ahí sí se le Yo, va. Marquito. Si no se le abre la mente, pucha, a ver, diga. Ya, 6:11 dice, y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se harán al varón cuya honra desea el rey. Ya. ¿Qué mensaje le dio Dios a Mardoqueo? ¿Eres qué? ¿Qué mensaje? tienes Eres mesa. varón, Ah, eres varón. eres varón. Igual en el mensaje que escribió dice lo mismo, eres varón. Honra cuya sea- Mía, Eres dile, hijo, pues. Tienes eres mesa. hijo. Tienes mesa, hijo cualquiera. Tienes mesa. Otro mensaje. Tienes Que honra. tiene honra. Tienes honra, eres hijo de honra. Perdón que me emocione. Si eso no le da perspectiva a su mensaje, le seguirán escribiendo y usted seguirá llevando esas raíces y dirá, facilito ser hijo, facilito honrarle a Dios, alábele nomás a Dios, pero siga escribiendo lo mismo. Y peor aún, llegue a los 40 días en ascuas, como en 2 semanas, ¿cómo está? Porque ahora la perspectiva, Casa del Dabar, ¿cómo está el mensaje? Casa del Dabar, ¿cómo está esa oración? Casa del Dabar, ¿cómo están esos cansancios? Casa del Dabar, ¿cómo están esos pesos? ¿Cómo están esas escrituras? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Está borrando. Amén. ¿Qué significa borrar? Escribir lo que tiene que ¿Qué ser. significa escribir? ¿Qué significa borrar? ¿Qué significa borrar? Borrar
significa mandarle al fondo del mar. Amén. Entonces, para eso tiene que cortar con Leviatán, tiene que darle mesa. Y tiene que darle peso de gloria, y tiene que darle valor y medida a su mesa. Eso es borrar, eso es mandarle al fondo del mar. ¿O cree que Dios le va a decir, a ver, mijito, ¿cuánto debes? $50. Quita nomás, ya no me debes nada. Vaya a la tienda, vaya al banco y dígale, ¿sabe qué? Yo soy un hijo de Dios. Pagado, se va al fondo del mar. ¿Cómo se hace eso? Dándole peso a su mesa, llevando lo que corresponde a su mesa, así le cueste lo que cueste, porque si no tiene mesa, no tiene peso. Y todo, ¿a dónde se le va? Y todo se le va a los pies. Y si los pies, y como no tiene mesa, los pies que le está diciendo, tiene raíces, ¿y a dónde se va? Se le va al peso, ¿y a dónde se va? Se le va al caño, ¿y a dónde se le va? Se le va a las aguas amargas, ¿y a dónde se va? Y entonces, ¿a dónde se fue esa águila? ¿A dónde se fue esa águila? ¿A dónde se fue esa águila? Hermoso, ahora ya me está entendiendo para que eso no pare esa escritura, una letrita que esté, una yod, una liñita, un cuernito, que hoy le ponga, equivale a todo el peso de gloria que necesita para completar los 40 días. ¿Qué más le está diciendo? Nati, Pao, Lina, ¿qué le está diciendo? Katia, necesito su oración. ¿Qué le está diciendo a Mardoqueo? Le doy una yo. Eres rey y sacerdote. ¿Perdón? Eres rey y sacerdote. Eres rey y sacerdote. ¿Qué más le está diciendo? Más Que tiene importante que rey y personalidad. sacerdote. Más importante que rey y sacerdote. Eres cabeza. Más importante que en la cabeza. ¿Qué es lo que nunca? Ah, memorial. ¿Y qué es lo que sostiene todo el memorial? El hijo. ¡No! No. La cinta azul. cinta La azul. cinta azul, por Dios. ¿Dónde está su cinta azul? Eso es lo que le está diciendo. Mi color es el azul porque eres novio y eso está en el memorial. Y por más santo que sea, nunca vas a poder conocer la santidad si no ajustas bien ese color azul. ¿Qué más le está diciendo? Gracias, Erika. Gracias, Fabricio. ¿Qué más le está diciendo? Bueno, Marquitos, y aquí vamos por el color azul. Te estás diciendo, eres santo. El azul no significa santo, el azul significa novio, el azul significa memorial, el azul significa novio, consumado. Novio. Eso significa, no significa el azul, no es el azul de santidad, el azul de las alitas del espíritu, no. ¿Qué significa el blanco? Tiene las vestiduras del espíritu, las que sostienen. Son blancas, por ahí dice. Santidad. ¿Perdón? Santidad con las vestiduras blancas. Le está ¿Perdón diciendo, qué? por favor, Erika. Santidad. Ya. Verá, si tus pecados fueran rojos como la grana, serán blancos como la nieve. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pusieron a él? ¿Qué le pusieron? ¿Un blanco hueso o un blanco o un blanco lepra? ¿Qué le pusieron? A Mardoqueo. Por supuesto. El blanco lepra, Marquito. Todas esas, pero Por lo que la- le está diciendo es, mira, si así te honra la lepra, ¿por qué crees que pasa eso? Porque fuiste hecho para llevar mi mensaje, no para vestir vestiduras de Amán o las vestiduras que hasta Amán quiere. Amén. Pero se da cuenta, detrás de lo sobrepuesto, detrás de lo impuesto, ¿sí? Hay algo
verdadero de Dios. Y hasta a través de eso, lo que le estaba haciendo, ¿qué es devolviéndole la escritura. Pero siga, por favor. ¿Qué más le está diciendo Dios? Tú eres mi mensajero. Ya, yo le añado. No, es más importante. El mensaje y el mensajero son uno solo. Porque el mensaje y el mensajero que llevan. El mensaje y el mensajero llevan. A ver, déjeme hacer como tambores para que todo quede en silencio. El mensaje y el mensajero llevan carne, es decir, llevan renovación de su cuerpo. Es decir, por más que ustedes le hayan hecho operaciones o tenga la peor enfermedad, Dios le dice, tú llevas, yo te doy, yo te hago un cuerpo conmigo para que te renueves. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque cada 40 años su cuerpo o bien comienza su deterioro o bien comienza su ser de águila para renovarse. Y eso no es en las alitas, eso es en las buenas nuevas llamadas unidad, llamadas cuerpo, llamadas carne. Comienza un corazón de carne. ¿Ya? Entonces, ¿qué más le dice? ¿Quién falta? ¿Alguien más? Le digo, tienes un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Que tienes Pregunta. que tener presencia y personalidad. Hasta un buey tiene más presencia y más personalidad que Amán, discúlpenme. ¿En dónde se conoce el mensaje? ¿En dónde? Se le conoce en el mensajero. ¿Y en el mensajero en dónde se le conoce? Se le conocen las alas. ¿Por qué? ¿Quién lleva el mensaje? ¿Quién lleva el mensaje más rápido? ¿Cuál es el mensaje más rápido? El espíritu. Bueno, sigamos. Entonces, por eso, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la escritura? ¿Qué le está diciendo? Si eres mensajero, ¿sabe qué le está diciendo? Eres águila. ¿Le cachó? Un águila montada en caballo. No un caballo montado en un águila. ¿Qué pasa si un caballo se monta en el águila? ¿Ah? Eso, No es águila. eso. ¿Ah? ¿Quiere? Peso. Ahora, exactamente. ¿Qué mal? Ya le puso en perspectiva. Ya se puso en perspectiva usted. Entonces, después, seguimos. ¿Seguimos o no? Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Dios para Mardoqueo? El mensaje para Dios para Mardoqueo fue, mi mensaje, escuche, nuevamente, Casa del Dabar, mi mensaje tiene que anticiparse al mensaje de los caballos. Mi mensaje tiene que ser llevado por águilas, no por caballos. ¿Quién es más rápido? ¿Los caballos o las águilas? ¿Quién es Las águilas. más rápidos son los caballos? Por eso, ¿por qué? Rapidito, porque así está escrito, y así está escrito, y así está escrito en mi vida, porque yo no soy un caballo de carga, yo no soy un caballo que lleva águilas, yo soy un águila,
que lleva, yo Amén. soy un águila que lleva una carga ligera y esa carga ligera se llama escritura y esa carga ligera se llama peso y medida y esa carga ligera que yo llevo me lleva pronto a mi mesa porque el caballo es más veloz. Pero el caballo no llega a la mesa. Se cansa y se funde también. El caballo va, el caballo, no, el águila se funde más rápido. Pues. Eso está escrito. Por eso, ¿sí ve? Eso está escrito. Eso está escrito. Por eso mi escritura, su escritura, esa es la que no se tiene que desempolvar. Esa es la que tiene que darme perspectiva. Porque mis raíces son las que me escribieron las cosas que tengo ahí. Entonces, yo soy águila, chévere, yo quiero ser águila porque vuelo. ¿Y cuál es el mensaje de un águila que vuela? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, continuemos. ¿Y Amán a dónde se fue? Mardoqueo se regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de Amán? Esther capítulo 6, verso 13. Esther, ¿Perdón? Esther 6:7. 6:13. ¿Fue corriendo a dónde? ¿A dónde fue corriendo? ¿A dónde fue corriendo? A Ceres, dice, su mujer. Nada, se fue a la mesa. Por Dios, ¿a dónde se fue corriendo? Se fue corriendo a sus raíces. Por Dios, ¿a dónde se fue corriendo? Se fue corriendo a la falda de su papá y de su mamá. ¿A dónde se fue corriendo? Se fue corriendo al desmemoriado. ¿A dónde se fue corriendo? Se fue corriendo a la escritura borrada. Por favor, voluntarios. Gracias. Águilas, a ver, águilas, ¿a dónde se fue corriendo? A lo desviado. Se fue, amén, se fue corriendo. ¿Sabe a dónde se fue corriendo? Se fue corriendo a su dinero mal habido. ¿A dónde se fue corriendo? A la ingenuidad. Exacto, se fue corriendo a lo desviado y a lo ingenuo. ¿A dónde se fue corriendo? Se fue corriendo a sus raíces. ¿Cómo se llaman sus raíces? ¿Cómo se llaman sus no? ¿Cómo se llaman sus raíces? ¿Ah? Amarga. Las raíces de Amán, ¿cómo se llaman? Raíces amargas. Las raíces de Amán se llaman falta de memorial, falta de color azul, pero eso sí, mariditos. ¿A dónde se fue corriendo? ¿A qué mesa se fue corriendo? A la mesa de las deudas. ¿A qué mesa se fue corriendo? Este sí es importante. A la mesa de las deudas y a la mesa de la profecía. A la mesa de la iglesia. Cualquier parecido con la realidad no es problema suyo, es problema de sus raíces que siempre le conducen a eso. Entonces, si fue corriendo si se fue corriendo a sus profecías, si se fue corriendo a su mesa de mamita, si se fue corriendo a la mesa de la mujercita, si se fue corriendo a sus raíces, se fue corriendo a sus deudas. ¿Cuán endeudado estaba este hombre? ¿Cuán endeudado estaba? Bueno. ¿Cuál fue? Ya sabe que ya sabe por qué va a orar. ¿Por qué va a orar? Ahora sí, ¿por qué va a orar? ¿A qué nos estamos anticipando? En el nombre de Cristo Jesús, este es el día de anticiparse. El próximo, el Shabbat.
Vamos a orar. Pues mañana tenemos Shabbat por si acaso. Hoy día el día de anticiparse al 23, pero mañana es Shabbat. Y Shabbat es más importante que volver a escribir la historia de Mardoqueo. La historia de Mardoqueo, querer estar en un montadito en un caballo, vistiendo una corona que no le corresponde y unido con amigos y todos los demás, pero sentado en una mesa de riquezas falsas. Bueno, ¿por qué oramos? Por un mensajero con carga liviana, sin yugos y sin cargas. Ese es un águila. Ese es un águila. Y entonces, ¿cuál es el mensaje del águila? El mensaje tiene que completarse. ¿Cuál es el mensaje del águila? La mesa tiene que levantarse. ¿Cuál es el mensaje del águila? El santuario tiene que caminar. ¿Cuál es el mensaje del águila? Las raíces, la raíz me tiene que llevar a caminar como flecha. ¿Cuál es el mensaje del águila? ¿Cuál es el mensaje de las flechas? Yo soy hijo. ¿Cuál es el mensaje? Tiene que caer mis deudas, tiene que caer mis deudas. ¿Cuál es el mensaje? Tienen que las leyes y las lenguas de este mundo, esas tienen que enredarse y no tienen por qué enredarme a mí. Esas tienen que enredar a sus iglesias, no tienen por qué enredarme a la casa del Dabar. Esas tienen que enfermar y tienen que mantenerse en su aparente sanidad. Pero yo, incluso en la enfermedad, es para gloria de Dios porque me renuevo y saco esas raíces. Bendito sea que el águila en un mes sacó esas raíces para estrenar un nuevo cuerpo y no llevar una aparente sanidad. Cuando lleva ojos inútiles, manos inútiles, porque todos los días de su vida lleva cargas y pesos inútiles. Sí. Y usted mismo, y su mensaje, y el mensaje de Dios es una carga, y sus hijos son una carga, y usted sigue siendo una carga para Dios y para la casa del Dabar. Pues cánsese. Pero la casa del Dabar tiene águilas. Amén. Marco, yo voy a decir una cosa y buenas noches con todos. Nadie es una carga para la casa del Dabar porque todos somos hijos y águilas. Solo esa aclaración. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Águilas. A volar. entonces nos falta. Ya vimos las raíces, ¿no? Ahora, nos faltan las raíces? ¿Cuáles eran las raíces? Amén. Ahora, pregúntale, ¿cuáles eran las raíces? ¿Cuáles raíces estaban más profundas? ¿Las raíces de Amán en Mardoqueo o las raíces de Mardoqueo en Amán? ¿Cuál le gusta a usted? Ninguna. Las dos tan profundas. Y las dos son inservibles, porque las dos siguen escribiendo lo mismo. Vea el día 23, esa es la diferencia. Mire, todas las veces, le voy a pedir una cosa, lea el libro de Esther y lea todas las veces que tienen que llevar un mensaje. ¿Sí? Y vea cuántas veces, ¿quiénes llevan el mensaje? Esther capítulo 8. 8:10. Esther capítulo 8:10. Ahora sí lea. Esto está hermoso. Uy, ya me he ido en el tiempo. 4 minutos esperaba yo acabar a las 6:30, pero le vamos a dar una oración, pero ya entiende lo demás y todo lo demás pasa por la mesa. El día domingo, por favor, vamos a aprender a hacer mesa, porque la mesa, discúlpeme, la mesa, no se entra a la mesa pateando al perro, porque eso no hizo Dios. A la mesa se llega, se pasa por la puerta. Y si no, pregúntele a Esther. Y si no, el día domingo vemos cuál fue el mensaje para Esther.
¿Sí? El día domingo, por favor, ya de una vez lea la prédica para el domingo como casa del Dabar. Porque sí, sentarse a la mesa, piensa que es agarrar. Vengo nomás con mis raizotas, vengo nomás con mis pesotes y vengo nomás tan ligera como un águila. Si no tiene, escuche, esto es importante, si no tiene de peso de gloria, ¿cómo se llama la ligereza del águila? ¿Cómo se llama? Le voy a decir porque Leviatán. no, porque eso está exacto. Le voy a decir porque ahí sí su corazón va a latir, porque eso está escrito en su corazón, porque eso lo escribió Dios desde el futuro, porque eso ni por más que busque no va a encontrar. Lo mismo que Leviatán. Leviatán vuela alto, se acelera. Leviatán se va hasta el fondo del mar, ¿sí? Pero Leviatán no puede llevar peso de gloria. Pero Leviatán a veces es más ligero. ¿Y sabe por qué es más ligero? Porque cuando no tiene gloria, la ligereza se llama maldición. Se llama ligera. Por eso, ay, pues, se le abrieron los ojos. Por eso le dice Dios, no seas tan ligero para hablar. Porque en lugar de bendecir, estás sacando maldición. Y tu ligereza para hablar no tiene peso de gloria porque no tiene escritura. Y no seas tan ligero para decidirte, o mejor dicho, no seas tan ligero para dar pasos que no debes dar, pasos, desviarte. Espera que la gloria te haga tomar el lugar, porque en donde toma lugar la gloria, toma lugar la escritura, se va al fondo la ligereza. Amén. No seas tan ligero, no seas tan ligero para comprometerte, no seas tan ligero para endeudarte, no seas tan ligero para salir como fiador, porque en lugar de ser águila, eres un leviatán, porque en lugar de llevar gloria, llevas ligereza sin gloria, y la ligereza sin gloria es maldición. Mire, bueno, ya hasta aquí yo creo que ya es suficiente, usted ya puede ver todo lo demás. Ahora sí, ¿por qué oramos, Mía? ¿Qué es lo que tiene que caer en tu vida y qué es lo que tiene que levantarse en Lo tu que ha vida? estado colgado y no me ha En tu dejado vida como joven, completar. en Por tu eso, vida como joven, que para no que me ha ayudes a dejado los completar. jóvenes y los ayudes. ¿En tu vida qué? Las otras lenguas, entonces. En mi vida, mi casa y la casa del Dabar, Dios nos está poniendo alas, pero tienen que caer las cadenas y las deudas. Amén. Sí, sí. Entonces no me vengan, porque tiene que ponerle pies a lo que, a lo que le está pasando en su vida. Nati, Bendiciones, pastor. Por falta qué de gusto. posición, tal vez. ¿Perdón? Falta de posición. Amén. Entonces, que se levante esa gloria, que te levante esa escritura de gloria y que en el nombre de Cristo Jesús, esa mesa comience a tomar una raíz correcta también en tu vida, en tu casa, y tú también comiences a ponerle esa raíz y mesa también a tu propia vida. ¿Alguien más? Amén. Amén. ¿Alguien más? La ligereza, Marquito. La ligereza, muy bien. La ligereza y versus las otras mesas y las otras lenguas. Nos toca vivir en mesas y en otras lenguas. Y lo peor que respetamos tanto. Pero ¿qué tenemos que hacer con esas mesas? Porque esas mesas llevan nuestra familia. Esas mesas lleva mi padre, mi madre. ¿Qué tenemos que hacer con esas mesas? Tenemos que volcar esas mesas. Eso significa darles las vueltas a esas deudas, esas mesas. Pero ¿cómo se hace eso? Eso se hace como águila, eso se hace dando,
dando lugar a la mesa, dándole valor y valor a la mesa que Dios le ha dado. Y por eso la casa del Dabar, uf, siempre nos ha sacado y me ha sacado lo mejor. Y como dice la Pau, perdón, porque no quise expresar eso que haya maldición. Lo que quise expresar es que, por el contrario, esa es la mesa que Dios me ha dado y que, bendito sea Dios, puedo seguir moviendo, pero tengo que moverlo moviendo águilas y afilando flechas, que ese también es otro de los objetivos importantes. Gracias, Marquito. ¿Alguien más? Bueno, Sí, claro, un mensajero ligero, bendecido, sin yugos ni cargas. amén. Por eso nos anticipamos ahora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el mensaje del 23, el mensaje de Mardoqueo, el mensaje escrito en el libro de Esther, el mensaje de las lenguas, el mensaje de las naciones, el mensaje de las provincias y sus propias lenguas, jamás se comparará con lo que escribiste en mi corazón. Por eso, porque tú eres un águila que te anticipas a darnos la ligereza de un águila, la ligereza de la honra y la ligereza de una verdadera unidad, que no es un yugo, que no es una cadena, que no es una raíz, sino la ligereza de un abrazo de padre. La diferencia en el nombre de Cristo Jesús, de una voz, de un sonido verdadero. La bendición de una oración que haga caer esa escritura, tanto de Mardoqueo, de la cautividad de su pueblo. Esa en el nombre de Cristo Jesús, de defenderse. Y esa se va, y esa que va tan rápida como un caballo, pues bendecimos que tú, en cambio, viniste a darnos el mensaje de tu espíritu, el mensaje de las águilas. Y eso somos nosotros, para levantar a otras águilas y levantar tu espíritu y fortalecer para que se siga levantando tu casa, tu construcción, tu edificación. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, todo el poder de que esas raíces se enreden en sus propias leyes, que se enreden en sus propias lenguas, que se enreden en sus propias confabulaciones, que se enreden en sus propias interpretaciones, que se enreden en sus propios abogados, que se enreden en sus propios negocios, que se enreden en sus propias ventas, que se enreden en su propio dinero mal habido, que se enreden en su propia podredumbre de su oro y de su plata corroídos y corrompidos. Eso es lo que estamos manifestando, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu santidad, el Espíritu de Dios, tus vestiduras, tu escritura, tus tesoros, somos nosotros, la casa del Dabar, tus hijos y tus hijas, para levantar el vuelo y levantar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, levantar a esos hijos, levantar a esa verdadera mesa, levantar a esa verdadera águila que hay en nosotros, levantar ese verdadero memorial, esa verdadera unidad que hay en nosotros, levantar ese verdadero cuerpo, Padre, no que tiene ausencia de enfermedad, sino que tiene peso de gloria para renovarse. Esa es mi escritura y mi sello, que no está escrito en el nombre de Cristo Jesús en un papel, sino que cada día de estos 40 días nos está recordando a nuestro corazón, haciendo memorial y volviéndolo de carne, para que se enderece y vuelva siempre a las sendas de tu justicia, a tu mesa y a tu casa, en donde tú gobiernas y en donde no nos extendiste un cetro, sino nos diste tu diestra, para que nuestra diestra siga, Señor, poniendo las raíces
de tu agua de vida en nuestro corazón, alimentando todo el poder de tu Espíritu Santo, esas aguas de vida, para ni siquiera, Señor, hacer lo que pensaríamos hacer, sino lo que tú preparaste de antemano, llevar fruto en el nombre de Cristo Jesús, recibir fruto y dar un fruto completo, porque este tercer mes se está completando, pero con todo el fruto de lo que nos dio tu Espíritu, para llevar al cuarto, al quinto y toda nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Pero llevarlo porque pertenece a tu santuario. Y no nos inventamos nada, porque tú te anticipaste como águila y con espíritu para darnos del santuario y lo que pertenece al santuario, y devolver a nuestro santuario lo que pertenece al santuario. Fruto. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien más quiere sellar? Padre amado, Padre bendito, en estos 40 días, Padre, en los que hemos caminado, en que te hemos pedido, Padre, con tu favor, con tu misericordia, con tu bondad, con ese corazón de Padre que tú tienes, que todos esos pesos, Señor, que hemos tenido, que hemos venido cargando, Señor, cualquiera que se llame, deudas, enfermedades, Amén. cualquiera que sea, Señor, sean quitados. Que se permita, Señor, que nos permitas volar como las águilas, Amén. extendiendo nuestras alas y alcanzando a los nuestros, Padre. Amén. Volando, Señor, en ese viento, en ese suave brisa, Señor, que tú nos das cada mañana y cada día, Amén. al levantarnos y al acostarnos, porque tú nos cobijas, Padre. Sabemos que tu gloria, que tu bondad y tu misericordia caminan con nosotros, porque las has puesto en nuestros pies. Permite que nuestros pies estén aplastando a aquellas serpientes y escorpiones, Padre, a ese leviatán que muchas cosas nos ha robado, Padre, en todo en esta vida, Padre, donde no hemos muchas veces tenido memorial, pero hoy declaramos que ese memorial vuelve, que Amén. ese cordón azul está en nuestra frente, está en la frente de nuestros niños, está en la frente de nuestros jóvenes, caminando, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, porque las águilas vuelan en el montado sobre ese caballo, Padre. Sobre ese caballo, Señor, con esas alas extendidas, Padre. Y hoy te decimos, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho todos estos 40 días tratando con nosotros, quitando, Señor, aquellos pesos que no son dignos de ti en nuestra espalda, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias, Padre, porque lo que nos viene es mejor, porque cada cosa que viene, tú la permites para crecimiento, Señor, de cada uno de nosotros, ya sea enfermedad, ya sea lo que sea, Padre. Cualquier cosa que tú permites, tú la pones en, para que sea de bendición. Gracias, Padre amado, por la casa de cada miembro de la familia del Dabar, por sus Amén. familias, por sus hijos, sus padres, sus nietos, por todos, Padre. Cúbrenos, Señor. En tu gran memoria hemos hablado. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén. Este día domingo es el día 2, es el día, a ver, 14. El Es el 14. día, el 14 de los 40. Pero, ya ve, por eso eh, necesitamos este día. Y eso está en el libro de Esther. Gracias a alguien más, tal vez. O si no, el día de mañana en Shabbat completamos nuestra oración y Amén. seguimos completando Gracias, el Señor. resto. Un abrazo, bendiciones y pues todo Gracias con esa, todos. Bendiciones. Hasta esa luego. bendición. Un abrazo y gracias a todos. Un abrazo. Amén. Bendición. Amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Man.